¿Están? Muy bien. Buenos días. Esto va por las mañanas, ¿no es cierto? Ya tuvieron las dos clases previas, o las dos clases, las dos pláticas, las dos conversaciones previas, que nos pasamos los 45 minutos. Esta, que es la última de esta serie, es la 12ª clase de este año. Va a ser más breve, pero yo siempre prometo lo mismo y luego me voy por las ramas y me escapo de los temas. Pero espero que cierta coherencia se haya encontrado en todas estas conversaciones. Reitero otra vez mi profundo agradecimiento hacia todos ustedes por la paciencia, por la voluntad que han tenido en escucharme. Les agradezco también el entusiasmo y la voluntad para llevar adelante las ciencias médicas, las ciencias clínicas en América Latina, Centroamérica, Nicaragua. Hemos dicho varias veces que hay conocimientos que son absolutamente universales y hay conocimientos que son particulares. Tener un título de una universidad norteamericana ayuda mucho, pero a veces en el terreno propio y lo mismo en la investigación, la experiencia empírica de conocer y de estar en su propio ambiente, en el ambiente donde las enfermedades se desarrollan, es más valioso para el proyecto de investigación. No nos olvidemos que somos investigadores. El doctor Pedrosa Pacheco, además de las investigaciones que haya realizado, yo estoy seguro, tiene una pregunta de sí o no sobre si el formato de las presentaciones o el temario del curso fue positivo o va a conducir a un resurgimiento de la investigación médica y clínica en Nicaragua. Los temas que me sugirió el doctor Pedrosa para estas 12 clases, creo que han sido cubiertos, aunque sea algunos a vuelo de pájaro y otros con reiteraciones, pero los tres últimos para este jueves era el paradigma positivista, tengo que usar anteojos acá, el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, el paradigma naturalista y el enfoque cualitativo, y el paradigma sociocrítico y el enfoque mixto. Indirectamente hemos tocado estos temas, los hemos mencionado a través de los filósofos paradigmáticos en los cuales he hecho énfasis. El paradigma cuantitativo con respecto a la medicina viene mucho, es hijo del positivismo que es una apreciación de la ciencia desvalorizada hoy en día, pero que tiene sus grandes méritos, y es más, Feyerabend empezó como positivista, Popper empezó como positivista, fehacientemente comprobado, no sé, Flecky, Canguilhem tal vez sí, pero Feyerabend y Pop comenzaron como positivistas, y los positivistas más o menos dicen y enfatizan el valor cuantitativo y el valor de la observación directa. Sabemos nosotros que hay sutilezas en la observación directa, sutilezas que quizás no eran tan evidentes en la medicina en el siglo XIX, cuando el positivismo era reinante, o en el siglo XX, cuando se estableció
más en la filosofía de la ciencia, pero de las ciencias físicas y de las ciencias matemáticas. Y hoy en día viene Canguilhem y dice, sí, muy bien, nosotros ponemos un número a algo, hablamos sobre diabetes o prediabetes, y arriba de ese número está bien, y abajo de ese número es anormal, o al revés. 5.9 es normal, 6 es anormal. Con el antígeno de la próstata, no sé, 3 está muy bien. 4, no, ya puede tener cáncer. Es decir, hay patrones de normalidades cuantitativos que son arbitrarios y que están arreglados por condiciones sociales. No en vano estamos ante un movimiento hoy en día que es la de la medicina personalizada. No estamos hablando de la presión arterial en general para la población, sino estamos hablando de la presión arterial al individuo, a cómo responde y cómo trabaja el cuerpo de ese individuo a cierta presión, es lo que debe de tenerse en cuenta, y eso es lo que los internistas sabios controlan y modulan. El segundo paradigma, el paradigma naturalista y el enfoque cualitativo, también peca de las formaciones de pensamiento que son exageradamente psicosociales. Y en este sentido, es decir, la calidad de vida está arreglada y regulada por una gran cantidad de componentes que a veces no se pueden cuantificar y tampoco cualificar. La parte de pensar a la ciencia como como 4 grados, feliz, menos feliz, triste, muy triste, es un énfasis también incompleto. Pero en parte he obviado extenderme en estos temas y he puesto énfasis en los 4 filósofos con los que hemos hablado intensamente, además de Aristóteles, Galileo y Platón. Es que el cuadro de la ciencia, el cuadro de la pregunta, es un cuadro amplio, es un cuadro grande. Y el deber del filósofo es no preguntarse específicamente si esto va para arriba, si esto va para abajo, si el t-test ha sido tanto, si el Fisher, si el ANOVA, si las varianzas, si las variantes. Esos son detalles del tronco del árbol. El filósofo se para y debe decir, hay un bosque, es un bosque de coníferas, es un bosque de hojas caducas, un bosque extenso, y luego dejar y ver qué pasa con la observación de los que se adentran hacia el bosque. La filosofía de la ciencia muchas veces es considerada como un ejercicio intelectual vacuo, cuando no lo es. La pregunta entonces cuantitativa o la pregunta cualitativa o la pregunta mixta está formulada por el observador, está formulada por cada uno de ustedes individuos que se maravillan ante un fenómeno y buscan la explicación de ese fenómeno. El buscar la explicación de ese fenómeno es la parte de la investigación para las cuales ustedes tuvieron sus cursos. El cuestionarse
¿Por qué me interesa este fenómeno? ¿Cómo me llega a motivar el famoso caso de la inferencia de la mejor explicación? A algunos les motiva el número, a otros les motiva la calidad de vida, a otros les motivan las dos cosas combinadas, a otros les motivan la solución al problema específico. Pero ser conscientes que las motivaciones están dictadas por nuestras propias historias personales y sociales, como dice Flett. Y esto que hoy parece una verdad aceptada, no lo era tanto hace 80 años atrás. La definición de lo normal y lo patológico, y ya me he extendido en esto suficiente. No puedo dejar de pasar sin comentar el último artículo del New England Journal of Medicine, o un artículo del último número de febrero 20, y como le dije, tiene 3 o 4 artículos clínicos principales. Me dejé la revista en la casa, así que hice una fotocopia ahora, y una fotocopia de la página pertinente a nuestro tema. Y este es un artículo que se llama, un artículo de Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka. Una cantidad de investigadores, unos 10 más o menos, de esos 3 países. Y estos investigadores se hacen la siguiente pregunta. Ellos dicen: tenemos hipertensión arterial más alta en las comunidades rurales que en las ciudades. Afirma, no se pregunta. Muy bien. Ahí podemos hacer 2 formas de intervención. Podemos intervenir de manera activa, llegar hacia las comunidades, convencer, conversar, o sea, activamente participar en la medición de las pruebas de presión arterial. Y el otro grupo, que es solamente llegar y hacer el registro de presión arterial a través de los médicos locales o de las clínicas locales. Eso fue todo el trabajo. Encontraron que la reducción de la presión arterial diastólica era más significativa en el grupo donde había una actitud de observación solamente. O sea, un grupo va al médico y le toman la presión, va al médico o a la clínica o al puesto sanitario, le toman la presión, tanto es, hasta luego, buenas tardes, y el otro grupo no. Vienen trabajadores sociales o trabajadores de la salud y enfatizan. Y la diferencia entre un grupo y el otro, sí, o sea, es un poquito más alta en un grupo y una significancia de 0,01, o sea que es significativa el grupo donde había intervención. Pero mi énfasis, como ya se darán cuenta, no es la presión arterial, no es el grupo, es que investigadores de países poderosos ellos, Pakistán, Sri Lanka y, ¿cuál dije el otro? Bangladesh, pero dentro de la categoría, no sé en qué categoría económica está Pakistán, pero no está mucho más alta que Nicaragua, y Bangladesh tampoco está más alta que Nicaragua, y Sri Lanka tampoco. Sea como sea, no ese es el detalle, pero lo que digo es que un trabajo de investigación clínica empieza de una pregunta sencilla. Si actuamos e intervenimos, bajamos la
controlamos la presión mejor en las sociedades rurales, sí o no. Y lo hicieron, la única herramienta técnica, además del material humano, era el manguito de presión, nada más. Y hicieron un trabajo fundamental para sus países, para sus regiones, y el trabajo fue publicado en el último número del New England Journal of Medicine. ¿Cuántas veces lo he repetido esto hasta el cansancio? La capacidad de preguntarse algo la tienen ustedes, el volumen de pacientes lo tienen ustedes, y la originalidad de una investigación está en la pregunta y en cómo la ejecuta. Para el examen clínico no necesitan microscopios electrónicos. Si tienen la colaboración pertinente de un grupo de laboratoristas, pues bienvenido. Y la colaboración de un grupo de anatomistas o de microanatomistas, pues adelante. No digo todo trabajo que tenga un componente caro, para darle un nombre, es un trabajo que no vale la pena hacerlo, no. Lo que digo, y lo he comentado en creo que es el tercer artículo que comento, es que en los últimos números hay trabajos que son realizables por ustedes. Y sí, hacen pruebas de confianza y P mayores, menores, tuvieron sus cursos de bioestadística y eso lo hacen sin ningún problema. En la emoción y en el apuro me he olvidado traer el número de la revista de la UNAM, de la revista de medicina. Ahí hay un excelente trabajo de un grupo de psiquiatras nicaragüenses. Se me olvidan los detalles y no quiero destruir la calidad del trabajo con mis comentarios, pero entren ustedes al sitio de la revista y vean, es uno de los trabajos publicados, está en la parte de, que lo ubican enseguida. Y van a ver que aquel es un excelente trabajo. Y si lo ponen a la par con de ahora, con el diámetro de las válvulas aórticas, si se acuerdan, si hiciera operarlo cuando era sintomático, cuando no era sintomático, van a ver que los dos son excelentes. El trabajo de los colegas de ustedes no tiene nada que envidiar al otro. Sucede que el uno ha sido publicado, en el New England Journal of Medicine, que tiene mayor repercusión, y el otro ha sido publicado en una revista que todavía está queriendo crecer. Pero eso no significa nada. El trabajo está ahí. Y en 3 años o 4 años, cuando la revista sea más conocida, o cuando ustedes empiecen a publicar ahí y se empiece a difundir la posibilidad de acceder a ella y encontrar, van a ver que ese trabajo va haciéndose cada vez más importante. Y no se debe de juzgar por la importancia, se debe de juzgar por el hecho de haberlo puesto. Cuando digo que estos trabajos han sido publicados en el New England Journal of Medicine, quiero decir que los criterios de calidad y de aceptabilidad son tan altos en la revista nicaragüense, la revista de la UNAM, como en el New England,
y que si los colegas hubieran podido, por alguna razón no lo hicieron, por pasarlo al inglés, por lo que sea, mandar a una revista de mayor circulación, yo estoy seguro que lo hubieran aceptado. Trabajo inobjetable el que está ahí presente. Y acuérdense lo que hablamos varias veces sobre Fleming. Fleming publicó en una revista menor, una revista de bacteriología británica. Laborit publicó su observación de los antihistamínicos que calmaban a los pacientes postquirúrgicos en una revista francesa de cirugía que ya no existe más. Creo que la revista tunecina de cirugía o algo así. Lo he mencionado en una de las clases. Y bueno, y ahí de ahí siguieron y por eso está la cloropromacina ahora. Dejar avanzar y proponer es un acto de creación y es un acto de poiesis. ¿Y qué nación de poetas más grande en América Latina hay que Nicaragua? Hagamos los otros poetas, los otros poiesis, los otros creadores. Acá tengo Historia de la Medicina en Nicaragua, del doctor Elías Correa Fonseca, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad Americana. Como diría Popper, uno pone su hipótesis esperando que la falsifique. Entonces, el doctor Elías Correa Fonseca, mis respetos por su trabajo, dice, esta es la historia de la medicina en Nicaragua. Alguien viene y dice, no, esta no es la historia de la medicina en Nicaragua porque no están los trabajos de investigación y los investigadores, la contribución nicaragüense a la investigación clínica. Entonces otro dice, no hay tal contribución. Y otro dice, sí, hay tal contribución. Está en la revista de la UNAM o hay artículos de nicaragüenses en otras revistas centroamericanas o revistas internacionales, no importa. A lo que voy es esto. El doctor Correa Fonseca, Elías Correa Fonseca, dice, esta es la historia de la medicina en Nicaragua. Él pone su tesis o su hipótesis. Y entonces, ¿es esta la historia de la medicina en Nicaragua? ¿Sí o no? Y están los otros, está un grupo que dice sí, es absolutamente completa, es abarcadora y sin entrar en los mínimos detalles de cada uno de los individuos que hizo algo en cada una de las provincias, pero uno puede decir sí, es abarcadora y es completa. Y otro puede decir, por lo que me acabo de decir, no es abarcadora y completa porque no está la parte de investigación. Pero el doctor Elías Correa Fonseca, en el momento mismo de presentar una idea, está estimulando la investigación. El día que algún doctor en historia o en medicina o en historia de la medicina quiera hacer algo al este respecto, pues sin saber, porque no tomó este curso quizás, y sabiendo por ustedes, va a ser lo de Popper, el máximo filósofo de la ciencia, uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX, máximo para mí, pero en fin, Fleck está ahí pegadito, lo mismo que Cangelhem y Feyerabend. Pero lo que Popper dice es lo que está haciendo el doctor Elías Correa Fonseca. La crítica en el sentido de análisis. El análisis de esta hipótesis del doctor Elías Correa Fonseca, que esta es la historia de la medicina en Nicaragua, está
contrastada o balanceada por otros individuos que dicen sí o no. Y aunque alguien me diga que este libro realmente es malo, no sé, digo hipotéticamente, si alguien me dice, no, este libro tiene muchas deficiencias, este libro se ha olvidado de mucha gente, no importa. Méritos al doctor Elías Correa Fonseca, que ha presentado, ha avanzado, ha formulado, ha puesto su nombre, entró una tesis. Y esa es la actitud del científico. Los flequistas dirían, quizás, y otra vez digo, este es un comentario amplio, que él quizás pensarían que el doctor Elías Correa Fonseca no, quizás se ladea un poquito más para uno de los bandos de la tremenda guerra civil que tuvieron ustedes, que concluyó en el año 79 y luego siguió en las fronteras de Costa Rica y Honduras. No importa, muy bien. Para el doctor Elías Correa Fonseca no existen quizás muchos médicos sandinistas que merezcan ser elogiados acá. Quizás sí, quizás no, eso no, otra vez digo. Esto no es una clase para degradar al doctor Correa Fonseca, es una clase para felicitar al doctor por su honestidad y presentarse frente. Entonces, pero Fleck diría como dijo, entonces Popper dice, él hizo esto, Fleck dice, sí, pero está orientado por el año que lo escribió, no sé en qué año es que lo escribió, pero fue este siglo, en el 2000, y está orientado por su percepción del mundo, por su ideología. Canguilhem diría, sí, muy bien, pero el doctor hace su propia clasificación de lo normal y lo patológico, que es casi como decir de los buenos y los menos buenos. Y Feyerabend diría, sí, muy bien, pero fue un acto de creación. Y fíjese, creo yo que el libro es medio desordenado en la presentación de los temas. Abundancia de datos en la presentación de los temas. Pero así todo, lo hizo. O sea, no siguió un patrón, empezamos tal año, vamos a hablar las especialidades clínicas, después las especialidades quirúrgicas, después por año. O sea, no hay, a veces va y viene, sí hay un poco de orden cronológico, el sabio de baile está al principio, no hacia el final, pero va, viene, sube, baja, y toda una historia que va y que viene. Pero así todo libro tiene su valor. Para mí, si yo soy apasionado de la historia política de América Latina, me vengo a enterar acá por este libro que es muy probable que el primer Somoza, el esposo de la hija del sabio de baile, haya fallecido en Panamá a consecuencia de un error médico, que el tubo de la anestesia estaba en el esófago y no en la tráquea, y los médicos vieron que la sangre estaba suya, era demasiado tarde, y de ahí el coma subsediente por muerte cerebral y la decisión quizás de desconectarlo del ventilador si es que estaba en uno. O sea, que aun cuando
el trabajo no sea perfecto, aun cuando el trabajo pueda ser objetado, condicional, debemos de aprender positivamente de este doctor, que no sé qué opinión tienen de él, si lo conocen, si no lo conocen, que no, que sí, que aparte de eso, porque él dijo, voy a poner mi hipótesis enfrente, que esta es la historia de la medicina en Nicaragua, y ustedes ahora refútenla. Es nuestra esperanza que la nueva historia de la medicina en Nicaragua, quizás que se escriba en el año 2040, 2040, 20 años de ahora, diga crecimiento exponencial de la investigación clínica y de las publicaciones a partir del año 2023, 2024, y que se atribuya el origen de ese cambio específicamente a ustedes que han participado en este curso y lo visionario de este curso. Y quien escriba la historia médica de Nicaragua en el 2040 y diga, esta es la nueva historia médica, y se olvide de este curso, está también haciendo un favor porque le está presentando una hipótesis que dice, esta es la nueva historia médica, que lo que espera es que se falsifique, y se falsifica cuando otro dice, no, esta no es la historia médica, porque falta la contribución importante de los graduados del curso de PROMIC del 2020. He sido redundante en muchos de los conceptos. Han sido 33 clases, para mí toda una gran alegría, un gran proceso de aprendizaje para mí también. Les agradezco los casos que han enviado, y ahora sí, terminado esto, habiéndonos en cierta manera conocido, intuido, conocido, visto, y nos veremos más adelante, podemos trabajar, he encontrado la manera de trabajar la filosofía de la ciencia en el barro de la historia médica o la historia sanitaria o historia de la salud de Nicaragua y por extensión de América Central. Vamos a hacer un texto que se llama Pasión y Método, y ese texto trabajaremos con casos clínicos como los de ustedes, expandiéndonos en la relevancia del análisis filosófico. La lección final es que cuando ustedes entran a la clínica o van a sus salas o trabajan en sus distintas profesiones como profesionistas de la salud, están acompañados, aunque no se den cuenta, están vigilados por el pensamiento de Platón, las causas, Aristóteles, Galileo, los mecanismos, Popper presenten una hipótesis aceptando que va a ser contrastada. Ustedes dicen esto es leishmaniasis, pero están aceptando que puede ser contrastada. Fleck, que dice por qué estás pensando en la pobreza. Canguilhem, que dice por qué lo dices que es normal y patológico el paciente con el mareo y la hiperlipidemia, que hablamos antes. Y Feyerabend, el más loco de todos, que les dice, mire, no se atosiguen, no se enrieden mucho con el método, empiecen contando una historia. Empiecen contando una historia y después sigan. Y al fin y al cabo, un trabajo de investigación médica
Es lo mismo que el trabajo de investigación histórica, cuando el doctor Elías Correa Fonseca empieza hablando de un doctor profesor Goulart que en París y que los hospitales y las colonizaciones. Es decir, todo empieza con una narración. Esa narración se enfoca a lo normal o a lo patológico. Esa narración está condicionada por el elemento social. Esa narración sabe que va a ser juzgada por otros. Es más, le da la bienvenida a ser juzgada por otros. Como dice Popper, y lo han visto en la diapositiva, toda verdadera teoría científica sabe que va a ser falsificada, debe de ser expuesta a esa falsificación. Y Platón, que dice las causas y los mecanismos, y Galileo, que dice no hay tema pequeño. Muchísimas gracias, hasta pronto y nos vemos. Y recuerden, échale un vistazo a su revista de medicina de la UNAM y van a ver que el artículo que está ahí está a la par de este que les he comentado hoy. Muchísimas gracias nuevamente y ahora sí, termino. Que pasen un muy buen día. Hasta luego. Adiós.